Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Desde Jacobo y Asociados, el día de hoy estamos nuevamente transmitiendo nuestro eh, pulso tributario de todas las semanas. El día de hoy estamos transmitiendo a partir del día miércoles. Vamos a modificar nuestras fechas de transmisión para los días miércoles y vamos a estar de repente moviendo los horarios por un tema de que recién nos estamos mudando a nuestras nuevas oficinas, estamos en todas las, para todos los, alistándonos para la inauguración y también estamos en este momento desarrollando algunos temas que, como todos ustedes deben de saber por los temas de las declaraciones juradas, pues todos estamos bastante ocupados. Bueno, voy a tocar el día de hoy dos temas así bastante importantes para que ustedes puedan conocer una jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal vinculada con la prescripción y de repente reiterar el tema que ya todos ustedes deben conocer, es que la administración tributaria pues tuvo que hacer uso de su facultad discrecional para no multar a todos aquellos que no pudieron presentar su declaración jurada como consecuencia de una mala la plataforma de SUNAT no funcionaba, entonces evidentemente no fue posible presentar las declaraciones juradas los dos primeros días y SUNAT pues utilizó su facultad discrecional para no sancionar. Vamos a conversar sobre ese tema. Estos dos situaciones vamos a desarrollarlos, no sin antes invitarlos a que compartan esta transmisión y también les voy a señalar que en el caso de pulso tributario vamos nosotros a reestructurar también no solamente nuestros horarios y nuestras guías, sino también los temas que vamos a empezar a transmitir ya desde nuestras nuevas oficinas. Prontamente ya ustedes van a tener conocimiento. Bueno, empecemos el día de hoy, pues la resolución del Tribunal Fiscal que fue publicada los primeros días del mes de marzo, la 1065-10-2019, que desarrolla el tema de prescripción tributaria vinculada con la facultad de la administración tributaria sobre la posibilidad de efectuar el cobro de las deudas tributarias vinculadas con aquellas deudas que han sido sometidas o sujetas a fraccionamientos. También vamos a ver el tema después sobre esta resolución de superintendencia que aplica la facultad discrecional de la administración tributaria, sus efectos y a partir desde cuándo está vigente, y sobre los problemas que hubieron también después sobre la emisión de comprobantes de pago electrónicos, de respecto de la incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago electrónicos por deficiencias de la web de SUNAT, de la plataforma de SUNAT. SUNAT no ha dicho absolutamente nada, vamos a conversar sobre eso. Veamos ahora qué ha sucedido en esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria publicada el 1 de marzo de este año. Este caso en particular se suscita como consecuencia de una apelación interpuesta por un contribuyente en la cual solicitó la prescripción de su deuda tributaria que fue acogida a un fraccionamiento, el fraccionamiento del artículo 36 del Código Tributario, y que fue después declarada en pérdida del fraccionamiento por incumplimiento de pago de las dos cuotas consecutivas o no consecutivas como establecen las normas del fraccionamiento tributario. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en este caso en particular? Ocurre que el Tribunal Fiscal, cuando efectúa la evaluación de la declaración de que no procede o que se declara improcedente la solicitud de prescripción, el contribuyente apela a esta solicitud, valga la oportunidad para señalarles que en el caso de solicitudes de prescripción, que son solicitudes no contenciosas vinculadas con la determinación de la deuda, la impugnación que corresponde contra las resoluciones que resuelven estos temas, corresponde la vía de apelación directa al Tribunal Fiscal, así lo establece el Código Tributario. Es por eso que llega en vía de apelación esta impugnación al Tribunal Fiscal
y el contribuyente lo que hace pues es cuestionar la declaratoria de improcedente de la solicitud de prescripción. Ahora, ¿qué ocurre? La administración tributaria obviamente señala pues que las deudas no han prescrito y las deudas son del año, no tengo a la mano, a ver un momentito, me parece que son del año 99, de noviembre del 97, impuesto general a las ventas y deuda autoliquidada por el impuesto a la renta del año 97. Y este pronunciamiento está vinculado con una resolución de intendencia que declara improcedente la solicitud de prescripción emitida en diciembre del 2017. ¿Qué ocurre aquí? La administración tributaria obviamente señala que no ha prescrito la deuda y para esto detalla una serie de actos interruptorios y que suspenden el cómputo de la prescripción. Para esto, lo que tiene que hacer el Tribunal Fiscal es evaluar todas estas situaciones que la administración tributaria consigna como actos que han suspendido la prescripción o como actos que han interrumpido la prescripción. Ahora, ¿qué ocurre? En primer lugar, lo que hace el Tribunal Fiscal es señalar que en el caso de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento cuando el contribuyente, solicita, se declare la prescripción de estas deudas acogidas a este fraccionamiento, el Tribunal Fiscal ya ha señalado en reiterada jurisprudencia que el acogimiento al beneficio del fraccionamiento o aplazamiento, dependiendo de lo que solicite el contribuyente, no significa una novación de deuda. ¿Qué es eso? ¿Qué significa novación de deuda? Que la deuda que venía generándose más intereses, obviamente, desde el año 97, en este caso del contribuyente por IGB y por impuesto a la renta del año 97, esta deuda genera intereses en el tiempo. Pero cuando se solicita el fraccionamiento y luego se aprueba, no significa que esta deuda se convierte en una sola y nuevamente esta deuda de manera conjunta ya es que acumula intereses y después se paga. Esto no es una novación de deuda, o sea, no se está, como digamos, refinanciando, volviendo a considerar esto una nueva deuda, no es así. En el caso de las deudas tributarias no existe la novación de deuda y por tanto, si es que yo acojo a un fraccionamiento, subsiste las deudas originarias que se acogen al fraccionamiento vinculadas con el tributo y el periodo que yo estoy acogiendo. En resumen, ¿qué es lo que dice el Tribunal Fiscal en estos casos? Si es que el contribuyente pide la prescripción de deuda que ha sido acogida a fraccionamientos, debe entenderse que la prescripción que se solicita es respecto de los tributos y de los periodos originarios. Esto quiere decir, en este caso en particular, la deuda por la cual está solicitando la prescripción es de noviembre del año 97 respecto del IGB y del periodo año 1997 respecto del impuesto a la renta. Ahora, aclarando ese tema, lo que debemos nosotros señalar es lo siguiente. Y para esto existe una resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria que pueden ustedes revisar justamente de la número 119964-2013, que constituye precedencia de observancia obligatoria, en la que señala que corresponde a la administración tributaria emitir pronunciamiento respecto de una solicitud de prescripción referida a una deuda acogida a un fraccionamiento, o cuando dicha solicitud hace referencia a una resolución que declara la pérdida del fraccionamiento, u órdenes de pago giradas, en virtud de esta, sin que se detalle el tributo, la sanción del periodo de la deuda en materia de solicitud que originó el referido fraccionamiento, estando la administración obligada, dice esta resolución, a pronunciarse respecto de todos los tributos y todas las sanciones por los periodos acogidos, o sea, tiene que verificar toda la deuda. Entonces, esto es bastante importante porque cuando se solicita la prescripción de deudas, sobre todo de deudas tan antiguas,
lo que nosotros debemos tener claro es que si se ha acogido a reiterados fraccionamientos, a veces la administración tributaria lo que hace es referir solamente la prescripción de estos fraccionamientos, pero no hace referencia a los tributos y periodos originarios. Ahora, siendo esto así, el Tribunal Fiscal en este caso inicia la revisión de la notificación legal de todos los actos interruptorios y que suspenden el cómputo de la prescripción. Ahora, del año 1997 se inicia el cómputo de la prescripción que corresponda a cada tributo y el Tribunal Fiscal lo que hace es evaluar lo siguiente. Cuando se solicita la prescripción, se interrumpe, ¿sí? De acuerdo a las normas de los años en los cuales se tramita la prescripción, se interrumpe la prescripción. Pero pasa que cuando de acuerdo a las normas actuales, no las de ese tiempo, las actuales, cuando se notifica una resolución de aprobación de fraccionamiento, se suspende el cómputo de la prescripción. Ahora, y dice también las normas que este cómputo de la suspensión de la prescripción, obviamente, la pregunta es ¿cuándo culminaría? Lo normal y lo lógico es que esta suspensión del periodo en el que rige o en el que está vigente, mejor dicho, el fraccionamiento, tendría que vencer en la última cuota del pago de la deuda, siempre y cuando, pues, obviamente, el contribuyente pague. Pero ahora estamos hablando de una pérdida de fraccionamiento. ¿Qué pasa con la pérdida? Lo que analiza el Tribunal Fiscal es lo siguiente. Si en la pérdida del fraccionamiento, esta ocurre cuando se incurren las causales establecidas en el reglamento, la pregunta es, ¿cuándo ocurre ciertamente? ¿Cuándo se levanta la suspensión? ¿Cuando se paga cuando vence la última cuota o cuando se declara la pérdida del fraccionamiento? Y la pregunta es, de acuerdo a las normas del reglamento del fraccionamiento, esta suspensión está en función de ¿qué? En función de la vigencia del fraccionamiento. Esto quiere decir, si el fraccionamiento aún se encuentra, digamos que vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si es que yo incurro en causal de prescripción, en causal de pérdida del fraccionamiento, que puede ser, por ejemplo, el tema del no pago de las 2 cuotas, ¿sí? Las resoluciones de la administración tributaria se constituyen en resoluciones meramente declarativas y no constitutivas, ha dicho el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, con lo cual yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque solamente lo que hace la resolución es declarar la pérdida. ¿Por qué? Porque la pérdida ya ha ocurrido fechas posiblemente muy anteriores. ¿Por qué? Porque la pérdida, de acuerdo a la norma, ocurre cuando yo dejo de pagar, por ejemplo, las dos cuotas consecutivas o no. Ahora, ¿qué ocurre? En esa fecha en que yo dejo de pagar, automáticamente y de acuerdo a lo que dicen las normas, se pierde el fraccionamiento. O sea, en ese momento ocurre el hecho jurídico establecido en la norma que te hace perder el fraccionamiento. Ya lo que la administración tributaria haga después y emita una resolución y esta resolución diga que has perdido el fraccionamiento, digamos que el 31 de agosto del 2005, por ejemplo, y la resolución se emita en el 2010, eso no significa que con la resolución en el 2010 recién ahí se levanta la suspensión. No, lo que ocurre es que cuando yo dejé de pagar y esto ocurrió en agosto del 2005, entonces ahí ocurre el levantamiento de la suspensión. Lo contrario, dice el Tribunal Fiscal, y yo creo que también eso es un razonamiento correcto, se estaría dejando en manos de la administración tributaria, ¿sí? Que cuando emita la resolución y recién la notifique o venza el plazo de las cuotas, que puede ocurrir muchos años después, recién ahí se levante el cómputo de la suspensión. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque si no se estaría dejando en manos de la administración tributaria que cuando
tenga la posibilidad o la capacidad o cuando se le ocurra hacerlo, se me emita la resolución y se me notifique. Ello no puede ocurrir puesto que las normas dicen que si es que yo dejo de pagar, incurro en causal, de inmediato pierdo el fraccionamiento. Siendo ella así, el Tribunal Fiscal lo que hace es lo siguiente, evalúa la notificación de la resolución que declara la pérdida. ¿Y qué es lo que ocurre? En este caso en particular, la resolución que declara la pérdida del fraccionamiento es una notificación nula y por tanto esta notificación hace que el fraccionamiento al parecer se encuentre vigente, pero el Tribunal Fiscal es donde entra a analizar y dice no, el fraccionamiento termina su vigencia cuando incurres en la causal de pérdida. Siendo ella así, en esa fecha, de acuerdo a la ley, se levanta el cómputo de la suspensión y a partir de la fecha hacia adelante, nuevamente se continúa, mejor dicho, se continúa con el cómputo de la prescripción. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo solicito evaluación de prescripción, la administración tributaria tendrá que acreditar fehacientemente que todas las notificaciones de los actos administrativos que hayan suspendido o interrumpido el cómputo de la prescripción tienen que estar legalmente notificados de acuerdo a lo que establece el artículo 104 del Código Tributario, cualquiera de las formas de notificación que ahí están establecidas. Y es bastante interesante esta resolución del Tribunal Fiscal, sobre todo pues que deja sentada una jurisprudencia muy importante señalando que cuando la resolución de pérdida del fraccionamiento otorgado al amparo del artículo 36 no haya sido notificada conforme a ley, la suspensión del cómputo del plazo de prescripción cesa cuando se configuró la causal de pérdida conforme lo ha indicado en la referida resolución del tribunal. Y así pues, esta resolución del Tribunal Fiscal es bastante importante y yo siempre he evaluado, ¿no?, en los casos que tengo con mis clientes, el tema siempre de la prescripción de la deuda. Recuerden ustedes que en estos momentos estamos en la Comisión de Constitución del Congreso está evaluando la constitucionalidad del decreto legislativo 1242, me parece que es, respecto de un tema vinculado con el cómputo de la prescripción que está en cuestionamiento en este momento y que también genera un conflicto respecto de posiciones de análisis respecto de la prescripción, tanto de la posición de la administración tributaria como la posición de algunos especialistas en derecho tributario que evidentemente se contraponen a los intereses de el Estado respecto al tema recaudatorio. Vamos a ver qué sucede primero con el tema constitucional, si es que la Comisión de Constitución declara que el tema vinculado con la prescripción, en este caso de este decreto legislativo, es declarado inconstitucional, o mejor dicho, que no estaba dentro de los alcances de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo. Entonces, no estaremos hablando nada, sino vamos a tocar ese tema que es un poco bastante complicado de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo con algún ejemplo en algún momento. Vamos con la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 10/2019, que se publicó el día 28 de marzo, en la cual se señala que la Administración Tributaria aplicará su facultad discrecional para mejor dicho, para no aplicación de sanciones respecto de las infracciones contenidas en el numeral 1 y numeral 8 del artículo 176 del Código Tributario, vinculado justamente con el tema del incumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas y también sobre el incumplimiento de las formas establecidas para la presentación de las declaraciones. ¿Por qué se emite esta resolución originariamente? Se emite evidentemente porque existieron fallas en la red. En la plataforma de SUNAT no soportó la cantidad de declaraciones juradas que se venían presentando, puesto que a partir del lunes 25 se iniciaron la presentación de las declaraciones juradas y la plataforma de SUNAT no soportó, había fallas, no se podía
presentar las declaraciones juradas. Antes de ver el tema de la discrecionalidad, déjenme comentarle lo siguiente. Muchos, la semana pasada, muchos colegas tuvieron evidentemente los problemas con la plataforma en la medida que no cargaban y salían mensajes de error. La administración tributaria publica a eso de las 5 o 6 de la tarde un comunicado vía redes sociales y en su página web que se le disculpe por los problemas que se han tenido en la presentación de las declaraciones juradas y que se les da plazo hasta el día siguiente. Esto ocurrió 2 días consecutivos y al tercer día, al parecer, ya se mejoraron la situación. Por eso es que sale esta resolución de superintendencia. Ahora bien, el tema es que ¿quién subsana los daños ocurridos contra las personas que han estado presentando sus declaraciones juradas con todo el estrés y con todos los perjuicios, digamos, de el tiempo, la pérdida de tiempo que han tenido las personas esperando que la plataforma soporte el envío de las declaraciones juradas cuando estas recién a las 5 o 6 de la tarde la administración tributaria comunica vía web o por redes sociales este tema, que existe la posibilidad de presentarlo al día siguiente. Obviamente no deja primero señalado nada respecto de las sanciones y por eso se esperaba que salga una resolución de esta naturaleza. Ahora, vía también comunicado, ¿sí? Comunicado en su web y lo que se propaló a través de redes sociales es que no se iba a sancionar. Evidentemente es un tema de legalidad, no se puede aplicar la facultad discrecional en materia sancionatoria por parte de la administración tributaria si es que no existe una norma que lo ampare. Dicho ello así, el tema es qué seguridad jurídica me otorgaba la publicación de un comunicado simple, enviar en redes sociales o en web para que las empresas o los clientes a los cuales se estaban presentando sus declaraciones juradas no fueran a ser sancionados con una multa por no presentar la declaración jurada, ¿sí? O por no presentarlos conforme a las normas establecidas, porque en este caso podías presentarlo o con PDT, si es que no era por la forma virtual. Entonces, y adicionalmente a ello, todos los inconvenientes por el estrés generado a las personas y los inconvenientes de salud que ello pueda generar. La administración tributaria evidentemente está aplicando su facultad discrecional después de la emisión de esta resolución de superintendencia, pero hacia atrás no se dice nada. ¿Qué es lo que debería hacer la administración tributaria? Siempre debería ver si es que sus plataformas soportan. Lo mismo ocurre con la emisión de comprobantes de pago. Más adelante tenemos también los cuestionamientos respecto de que la plataforma, entiendo que a raíz de todos estos problemas de la declaración jurada, también se empezaron a generar problemas con la emisión del sistema electrónico, el sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago a través de SUNAT en línea. ¿Qué ocurre entonces con aquellos que encontrándose obligados a emitir comprobantes de pago electrónicos no pudieron hacerlo por causas imputables a SUNAT? O sea, ni siquiera por causas imputables al contribuyente, sino por causas imputables a SUNAT. Respecto de eso no se ha dicho nada. O sea, no se ha dicho nada que en estos casos, por ejemplo, existe la situación posible de que el contribuyente pueda emitir comprobantes de pago físico ante el inconveniente suscitado en la plataforma de SUNAT. SUNAT debería, en todo caso, también emitir un pronunciamiento o una resolución de superintendencia respecto de ese tema en particular, ya que las empresas pueden ser sujetas de sanción por no emitir el comprobante de pago electrónico conforme a las normas establecidas. Ahora, ¿qué es lo que dijo esta resolución de superintendencia respecto de las declaraciones juradas? Que simplemente no iba a haber sanciones y que se tenga en cuenta lo siguiente: siempre que se presente dicha declaración con anterioridad a que surta efecto cualquier notificación de SUNAT en la que se le indica al infractor que ha incurrido en infracción. Eso quiere decir que la administración tributaria bien pudo emitir los comunicados por no haber presentado
la declaración jurada dentro de los plazos. Y esta comunicación, que generalmente se hace con el objeto de aplicar la gradualidad respectiva, se entiende que SUNAT no ha emitido ninguna, porque de haber emitido te estaba obligando a acogerte a la gradualidad y no a el hecho de no sancionarte. O sea, por un tema imputable a la administración tributaria se está generando este inconveniente. Puede que existan contribuyentes a los cuales se haya notificado esta comunicación por haber incurrido en la infracción vinculado con el tema de los vencimientos de los 2 primeros días de la declaración jurada del impuesto a la renta. Si esto es así, mi recomendación es impugnar esas multas o esas gradualidades en la medida que, con las multas respectivas, obviamente, con la medida que esto sería un trato desigual a los contribuyentes por temas de imputables, obviamente, a la administración tributaria y no a los contribuyentes. Ahora bien, también hay que señalar que dice la norma que será de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la entrada en vigencia de la resolución. Esto es hasta antes del 29 de marzo del 2019. O sea, del 28, 27 y 26 no aplica estas sanciones. Incluso si la resolución de multa dice no hubiese sido emitida o habiendo sido emitida no fue notificada. La pregunta es, ¿existen multas sobre estas infracciones notificadas? Si hubieran multas notificadas, entonces la pregunta es ¿qué haríamos? Tendríamos obviamente que impugnarlas argumentando y sustentando justamente en esta resolución para que esa multa sea declarada nula, y si es que evidentemente ha habido alguna notificación tendría que ser declaradas nulas de oficio, aun cuando la norma no lo diga, puesto que estos son temas imputables a la administración tributaria y no a los contribuyentes. Y también dice acá que no procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son materia de discrecionalidad. Esto quiere decir que si algún contribuyente, ¿sí?, o los colegas contadores, puesto que esta norma no salió hasta el día 28 de marzo y con anticipación para evitar cualquier contingencia se apresuraron, pagaron la multa de manera voluntaria y evidentemente presentaron la declaración jurada y se acogieron al régimen de gradualidad, vemos que estos contribuyentes que de alguna manera, aun cuando es por causa imputable a SUNAT, pagaron la multa, serán tratados de manera distinta a aquellos que no habiendo pagado la multa después nunca serán sancionados. Esos temas debería la administración tributaria también dejarlos claros, puesto que esta recaudación por estas multas realmente son pagos indebidos, en tanto que, si bien es cierto, se cometió la infracción, pero no por causa imputable al contribuyente, aun cuando en nuestro sistema jurídico las infracciones son objetivas y no subjetivas. Entonces, aun cuando ello sea así, evidentemente la causa imputable a la administración tributaria limita el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes. Ahora, adicionalmente también debemos mencionar que el tema del pago, bueno, el pago de la deducibilidad de las 3 UITs adicionales, ahora a partir del 2019 ya se pueden realizar en efectivo, y si es que superan los límites máximos de los límites mínimos, de la bancarización, los 3.500 soles o los $1.000, tendrán que efectuar los pagos bancarizando el tema de este tipo de gastos. Y finalmente, para comentarles que en el tema de los comprobantes de pago electrónicos, pues efectivamente hubo inconvenientes también para la emisión de estas, siendo que ahora pues los emisores de comprobantes de pago al 2018 son más de 200.000. Si tienen inconvenientes en la emisión de los comprobantes de pago, nada se ha dicho hasta ahora si serán sujetos de sanciones por infracciones cometidas, no por causas imputables a los contribuyentes, sino
a la misma administración tributaria, en tanto que su plataforma estaba con fallas. Bueno, amigos, espero que el día de hoy, aun cuando hemos transmitido el día miércoles, nos sigan, compartan este video. Estamos ya desde ahora ya en Miraflores con nuestras nuevas oficinas en calle Los Pinos 156, oficina B12. No duden en compartir este video, comuníquense con nosotros a nuestro WhatsApp por cualquier consulta y los esperamos en la próxima semana, siempre con Pulso Tributario al servicio de ustedes, Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. Hasta la próxima semana, amigos.